Isaías 51:2. Vamos a leer primero la versión Reina Valera 51:2, que dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Quiero que leamos la versión Nueva Traducción Viviente. ¿La tenemos ahí o no? ¿La tenemos? Muy bien. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, quien dio a luz a una nación. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Digo conmigo, de la nada a lo mucho. De la nada a lo mucho. Dios quiere bendecirnos de tal manera que vamos a recordar nuestro pasado y le vamos a dar gracias a Dios que nos levantó y nos multiplicó y nos bendijo. ¿Por qué es importante que nosotros veamos esta traducción? Acá se usa la palabra piensen. Diga conmigo, tengo que pensar. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin pensar y después nos arrepentimos? No pensé. O el reproche que nos hacemos todos. ¿En qué estaba pensando? ¿O no? ¿En qué estaba pensando cuando dije esto? ¿En qué estaba pensando cuando respondí de esta manera? ¿En qué estaba pensando cuando actué así? Por eso la Biblia acá dice, piensen en Abraham y en Sara, que era un solo hombre cuando lo llamé. Ahora, fijémonos el contexto. Si nosotros volvemos al libro de Génesis, capítulo 12, vemos ahí que Dios llama a Abraham. Abraham tenía 75 años. Se calcula que Sara tenía aproximadamente la misma edad. Y Dios le dice a Abraham, te voy a hacer padre de una nación, te voy a dar un hijo. A los 75 años ambos no tenían hijos y encima Sara era estéril. Y Dios viene a prometerle un hijo. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, humanamente era imposible. Pasaron 2 años, no pasaba nada. Pasaron 5 años, no pasaba nada. ¿Saben cuántos años pasaron para que se cumpliera la promesa? 25 años. ¿Está dispuesto a esperar 25 años para algo? 25 años. A los 100 años, Sara queda embarazada, la que era estéril, queda embarazada y tiene un hijo. Tiene el hijo de la promesa. La promesa la recibieron a los 75 años, esperaron 25 años y se concretó a los 100 años. Porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y Dios tomó a Abraham, que no tenía esperanza. Por eso hoy quiero hablarle de lo poco, de la nada a lo mucho. Porque muchas veces, y no necesariamente lo poco significa estar en la ruina, estar en la quiebra, no tener nada. Estoy hablando de una condición espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentido secos, vacíos, sin nada, sin fe y sin esperanza? Y Dios nos toma, y de lo poco que nosotros somos, o desde el pozo donde nosotros estamos, Dios nos levanta y puede hacer algo grande con cada uno de nosotros. Ahora, el tema es pensar en lo que Dios ha hecho y pensar en quién es Dios. La palabra pensamiento significa el medio para planificar la acción y superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta o se desea alcanzar. ¿Por qué hace ruido todo esto? ¿Es este? ¿Es este micrófono? Ah, la pila. Voy a cambiar el micrófono. Porque a mí me molesta. También, ¿o no? Es molesto. Esto lo tiro a la cabeza de quién.
quieren que apague este. Ahí está. Nos libramos del ruido. Digo conmigo, pensamiento. Tiene que ver con un plan que yo tengo. Ahora, si yo me siento en el lugar donde estaba Abraham, sin esperanza. ¿Cuántos alguna vez se sintieron sin esperanza? Como que todo estaba perdido. Yo me he sentido así. A veces nos toca enfrentar cosas en la vida que no entendemos. Cosas que nadie te pregunta si las querés vivir y simplemente llegan. De un instante al otro llegan. Y en esos momentos en el que vos te sentís poco, en ese momento en el que te sentís nada, es cuando tenés que pensar en quién es Dios y en lo que Dios es capaz de hacer. Nosotros, según 1 Pedro 3:5, somos cortados de Cristo, que es la roca. Fuimos cortados de Él. Y si fuimos cortados de Él, entonces también somos partícipes con Él de una naturaleza divina. Por eso es que Dios nos puede tomar de nuestra nada, Dios nos puede tomar de nuestro pozo, Dios nos puede tomar de nuestra desesperanza, y cuando nosotros no somos nada, Dios nos puede levantar y puede hacer algo maravilloso con nosotros. Abraham no tenía esperanza. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego dice el libro de Hebreos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Su esperanza natural se tuvo que confrontar con la esperanza divina que Dios le había hablado, que había una promesa que había salido de la boca de Dios, y más allá de su esperanza humana reinó la esperanza divina. ¿Cuántas veces nos aferramos en lo que nos ha pasado? ¿Cuántas veces no podemos soltar el pasado? ¿Y cuántas veces nos falta valentía para seguir adelante? Es en esos momentos en que vos te sentís nada, en esos momentos que te sentís fracasado, en ese momento que te sentís sin recursos, cuando Dios te puede tomar y puede hacer algo grande con vos. Porque a donde Dios te quiere llevar no tiene que ver con nuestra capacidad ni con nuestro talento. A donde Dios te quiere llevar tiene que ver con su plan maravilloso. Yo no sé si usted sabía, pero Dios no consultó su pasado para determinar un futuro bendecido. Por eso tenemos testimonio de gente que ha salido del mundo de las drogas, de los vicios, gente que cometía crímenes, que eran asesinos y son restaurados y Dios los levanta. Gente que eran pandilleros, eran asesinos a sueldo, y decían, oh, mira, era un desgraciado. Y Dios llegó a esa vida, Dios cambió a esa persona y esa persona te da testimonio y te dice, yo fui cambiado por el poder de Dios. Porque Dios toma lo que es nada y lo convierte en algo. Dios tomó a un par de viejitos que no tenían esperanza, que quizás ya habían perdido la esperanza de la paternidad, y sin embargo Dios dijo, yo tengo un plan con ustedes, y aunque ustedes hoy no tienen nada, yo les voy a dar mucho. Abraham, de ser viejito y de tener una esposa estéril, de no tener nada, Dios lo hizo padre de multitudes. Eso solamente lo puede hacer Dios. Tomar la nada y hacerla producir en algo. Dice la Biblia que Dios le da fuerzas al que no tiene, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna fuerza. Y usted, si se acuerda un poquito de la primaria, usted se da cuenta que si multiplica ninguna fuerza, ¿cuánta fuerza es numéricamente? 0. Y si multiplicamos cualquier número por 0, ¿cuánto da? 0. 5 por 0, 0. 25.000 por 0 es 0. Sin embargo, en la matemática de Dios es diferente. Tu fuerza es 0, pero Dios te las multiplica y no va a ser 0, porque Dios añade de su fuerza, y por eso el débil puede decir en Cristo, fuerte soy. ¿Por qué el débil puede decir que es fuerte? Porque Dios te toma de la nada, de ese día que no tenés ninguna fuerza, y Dios te levanta y Dios te da su fuerza. Dios es especialista en tomar nada y hacerlo mucho. Ahora yo tengo que pensar de esa manera y yo tengo que creer eso.
Nosotros condicionamos el mover de Dios por nuestra fe. Si yo tengo fe, Dios se va a mover conforme a lo que Él ha hablado en su palabra. Pero si yo no tengo fe, mi fe produce el milagro. Yo tengo que pensar en la palabra que Dios me habló. Yo tengo que pensar en el Dios en quien he creído. Proverbios 23:7 dice, conforme son los pensamientos del hombre, tal es él. Si tenemos pensamientos buenos, vamos a tener un futuro bueno. Pero si tengo un pensamiento malo, voy a tener un futuro malo. El pensamiento es como una semillita que va germinando y finalmente da lugar a un fruto. Porque dígame si no es verdad que usted empieza a pensar algo y lo va maquinando y lo va guardando y ese pensamiento va creciendo y va creciendo hasta formarse una convicción, ¿o no? Nos pasan las decisiones que tomamos a diario y a menudo y a las cosas que por ahí empezamos a hacer. Usted cambia de una rutina o decide comer más saludable y usted dice, me parece que a mí tanta salame me está cayendo mal. Me parece que tanta pizza me está cayendo mal. Me parece que tanto pancho. Y empieza con un pensamiento. Y la segunda vez que usted come ese pancho, ya lo mira con cierto respeto o desconfianza, ¿no? Hasta que lo come y le cae mal. Entonces, ¿qué pasa? Ese pensamiento que empezó chiquito es una semilla dentro suyo y va germinando y va creciendo hasta el día que usted dice, no, a mí definitivamente el pancho me hace mal. La gente que ha decidido dejar de tomar gaseosas. Yo cuando vi un video de qué era la Coca-Cola y lo que la Coca-Cola hacía, y que mi hermano que trabaja en una metalúrgica fue a hacer un trabajo de mantenimiento en los tanques de la fábrica de Coca-Cola y me contó lo que son esos tanques, dije, nunca más tomo Coca-Cola, nunca más tomo gaseosa. Y casi nunca tomo gaseosa, de vez en cuando. Pero he dejado de tomar gaseosa. ¿Por qué? Porque entró un pensamiento en mí. Y ese pensamiento se hizo una semillita y fue creciendo, y fue creciendo. Y el pensamiento que fue creciendo luego marcó una conducta. Nadie cambia de conducta si no nace por un pensamiento. Por eso es importante, como dice la Biblia, tener la mente de Cristo. Para cambiar de conducta tenemos que pensar como Cristo piensa. Amén. Filipenses 4:8, si lo podemos poner, nos dice en todo lo que debemos pensar, en todo lo puro, lo honesto, agradable, lo que es de buen nombre, si en esto hay virtud alguna, en esto pensar. Mira, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si yo tengo pensamientos que van alineados a la palabra de Dios, a la honestidad, a lo verdadero, a lo justo, a lo puro, a lo amable, todo lo que es de buen nombre, si yo tengo pensamientos conforme a la palabra de Dios, entonces esos pensamientos van a marcar una conducta en mí. Y voy a cambiar de conducta, y voy a vivir de otra manera, y la palabra de Dios se va a ir manifestando en mi vida, y las promesas de Dios se van a ir manifestando en mi vida. Tengo que aprender a pensar bien. Es la única manera de salir, de que Dios te saque de lo poco y te lleve a lo mucho. Hubo una mujer en Mateo 15, del 17 al 20, que pensó. Esta mujer hacía 12 años que estaba enferma de un flujo de sangre. Y ella salió escondida porque en esa época una mujer que estaba con un flujo de sangre era considerada inmunda y no se le permitía salir de su casa. No podía salir los días de su periodo porque era considerada inmunda si estaba con flujo de sangre. Y esta mujer hacía 12
años que estaba con esa enfermedad. Y ella salió y nadie sabía que ella tenía eso. Salió escondida. Y dice la Biblia que ella pensó, elaboró un pensamiento. Y ese pensamiento marcó una conducta y esa conducta la llevó a su milagro. Ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto. Ella pensó en quién era Jesús, pensó en el poder que en él había y dijo, si yo tan solo toco el borde del manto, seré sana. Un pensamiento le dio el milagro a una mujer enferma. Ella pensó quién era el que andaba caminando por ahí. Ella pensó en el poder que había en él. Y ella pensó que tocando solamente el borde iba a ser suficiente. El borde del manto iba a ser suficiente. El pensamiento te lleva de lo poco a lo mucho. Y esta mujer, estando en esa condición, desesperanzada totalmente, ya había, dice la Biblia, bien lo describe, había gastado todo lo que tenía en médicos y le iba peor cada vez. Y Dios la llevó de lo poco a lo mucho. Dios la llevó de estar tirada en el piso, revolcada del dolor, arrastrándose, la llevó a estar sana y a caminar dignamente. Dios no tiene ningún problema en sacarte de donde estás hoy y llevarte a algo grande. Lo único que te detiene es tu manera de pensar. Hoy nos visitó una persona, tuvimos acá una reunión a las 12 del mediodía. Una ¿cómo era? Sociopedagogo, no, era psicoterapeuta. Psicoterapeuta que trabaja ¿cómo se llama esto? Desarrollo social, por un programa de prevención de adicciones. Y como iglesia vamos a trabajar junto con ellos para ofrecer diferentes cosas y nosotros le hemos propuesto traer la obra a un muchacho de barrio que habla justamente de esa problemática de las drogas. Y cuando esta señorita entró y vio la iglesia, abrió bien grande los ojos. Y dijo, no pensé que era tan grande. Siempre veo gente acá, dice, pero no pensé que era tan grande. Y cuando la llevamos a ver la radio, abrió más grande los ojos y dijo, no puedo creer que tengan todo esto acá. No puedo creer lo que estoy viendo. Y en la municipalidad alguien le dijo, la chica recién empieza con este proyecto, y fíjense que alguien le dijo, no, si ustedes quieren hacer algo así, tienen que hablar con esa gente de la iglesia Cita con la Vida. Con ellos tienen que hablar. Y nos buscaron, nos llamaron y hablaron con nosotros. Ahora, imagínense si yo hubiera venido, yo hubiera encontrado una iglesia que se está cayendo la pared, que se está cayendo el techo, las cortinas desteñidas ya las vamos a cambiar. Eso me dio vergüenza, están desteñidas ya las cortinas por el sol, hay que sacarlas urgente. Pero lo demás estaba impecable. Mire si hubiera encontrado yo una iglesia que el aire está así chueco, caído, el piso todo descascarado, las luces quemadas. Si hubiéramos pasado a la oficina y yo sentaba en el sillón chueco con la pata cortada. Mire si yo hubiera entrado a un lugar pobre. Dice, no, de acá yo me voy. Si yo vengo a pedir ayuda a esta gente no... No le estoy diciendo que discriminamos la pobreza, al contrario, queremos combatirlo a eso. Yo he pasado momentos de necesidad económica, he vivido en ático, he comido 2 semanas choclo en lata y no me avergüenzo. Al contrario, le doy gracias a Dios por esos tiempos, porque los tiempos difíciles es cuando vos realmente comprobás quién sos vos y quién es Dios. Es muy fácil estar feliz cuando no tenés podés pagar las cosas, tenés tu autito, tenés un techo.
Pero diferente es cuando el lugar donde dormís hace más frío adentro que el frío que hace afuera. Se te chifla el aire por todos lados. En los momentos más difíciles de nuestra vida se comprueba quiénes somos nosotros y quién es Dios. Entonces viene esta gente, ve la iglesia y dice, wow, acá hay gente que por lo menos se ve que quieren avanzar, que piensan en mejorar, que piensan. A lo mejor ella pensó que iba a venir a una iglesia tipo, no sé, una cosita chiquitita, pobrecita, pero se encontró con un lugar digno, con una oficina digna. Acá no hay lujo, hay dignidad. Si tuviéramos lujo acá, usted tendría butacas en lugar de sillas de metal, de caño. Alfombra, arañas con caireles, y cada uno con un vaso de algo al lado y unas papitas así. Mientras escucha, come y bebe. Eso sería lujoso, ¿o no? ¿A cuánto le gustaría? Y los asientos esos que se reclinan, como en el cine. ¿Han ido al cine nuevo este? Yo no fui, ¿está bueno? Tiene esas butacas grandes así. Imagínense que le pongamos cada uno esas butacas. Vendría 5 horas la reunión sin problema. Pero no perseguimos lujo, perseguimos dignidad. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y nuestros pensamientos van a contribuir a que Dios nos saque de lo poco y nos lleve a lo mucho. Es importante dominar nuestros pensamientos. 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Cristo, para destrucción de fortaleza. ¿Y sabe lo que quiere decir la palabra fortaleza ahí? Pensamientos. Porque una persona que piensa que está vencida no va a ganar la batalla. Lo que le dio la victoria a David contra Goliat fue su pensamiento. Él dijo, Dios estuvo conmigo cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre. Venía un oso, venía un león y yo los mataba. Y Dios va a estar conmigo para enfrentar a este filisteo incircunciso. Eso pensó David. Y Dios lo sacó a David de ser un pastorcito de ovejas, perdido en el campo, ni tenido en cuenta por su papá. Cuando vino el profeta a ungir a quien iba a ser el próximo rey, estaban todos los hermanos de David en la casa, y el profeta dice, no, acá no está, ¿no tenés ningún otro hijo? Y el papá, cierto, me queda uno, el más chiquito, pero no está acá, él está con las ovejas, él se encarga de las ovejas. Ni siquiera el padre lo tenía en cuenta. Ahí con las ovejitas en el medio del monte, en el campo, perdido allá. Y Dios lo vio y lo sacó de eso y lo sentó en el trono para que sea rey y gobierne sobre su pueblo. Porque David tenía un pensamiento fundamentado en una palabra, en presencia de Dios. Nosotros podemos esperar muchas cosas, pero si nosotros no pensamos que Dios es capaz de sacarnos de lo poco y llevarnos a lo mucho, eso nunca se va a llevar a cabo. Tenemos que determinarnos ser bendecidos y Dios nos va a bendecir. Y yo no estoy hablando del poder de la mente y de control mental, no le estoy hablando de eso, estoy hablando de una convicción del corazón, le estoy hablando de los pensamientos que están fundamentados en la palabra de Dios. Yo no le estoy hablando de la mente en sí, le estoy hablando de los pensamientos que tienen que ver con aferrarse a la palabra de Dios y creer que en la peor de las situaciones Dios te puede tomar y llevarte a algo grande, porque así es Dios. Momentos difíciles vamos a tener todos, algunos de alguna manera, otros de otra, algunos en alguna área de nuestra vida, otros en otra. Y tenemos que saber que todo lo que sucede, por algo sucede. Y usted me dirá, pero usted no tiene idea de lo que me pasa a mí. No tengo idea de lo que te pasa. Pero yo sé que el Dios en quien hemos creído tiene idea de lo que te pasa. Y yo sé que si Él permitió que pasaras por eso, es porque Él está dispuesto a darte la fuerza, a renovar tu esperanza y a que tu fe tenga buenos resultados.
si depositas tu fe en Él. Porque a Dios nada se le escapa. Nada. Y si Dios te permite pasar por el desierto, es porque ha preparado una tierra prometida para vos. Si Dios te ha permitido atravesar una enfermedad, es porque Él ya preparó tu sanidad. Si Dios te ha permitido sentirte en lo poco, sentirte sin esperanza, sentirte que nunca vas a llegar a nada, es porque Él tiene preparado algo grande para vos y te quiere llevar a algo grande. Porque Dios es el único que de la nada puede hacer algo. Dios es el único que de la nada pudo crear algo. Todo lo demás, después de Dios, necesita algo para crear algo. Tengo ganas de comer un pan casero, esos corderitos, sin chicharrón. No me gusta el chicharrón. Huguito, vení, por favor. Vení acá arriba, así se te ve. ¿Todo bien, Hugo? Bueno, ¿cómo anda todo? La suegra bien. ¿La suegra? De 10. Muy bien. Está de paseo. ¿Está acá la suegra, no? Está de paseo. Ah, está de paseo. Bueno. ¿Sabe a qué restaurante va a ir a comer la suegra? No. Deberías averiguarlo. Huguito, que en este mismo momento me crees, me hagas un pan casero, por favor. Está más loco que yo. Tanta pantomima. ¿Y el pan? Y hay que amasarlo, cocinarlo. Quiero el pan. No me expliques cómo se hace. Quiero... cocineros argentinos. A ver, dale. Dame el pan. Pero esto es un papel. ¿Cómo vas a estar amasando un papel? Quiero el pan. No tengo el pan. No lo tengo el pan. Por eso quiero que me lo hagas, que lo crees. Créalo. No sé. Con el pensamiento lo creo. A ver cómo, a ver, ¿qué sos tú, Sam? No sé. No, ¿por qué él no puede crearme un pan ahora? Porque no tiene los ingredientes. Gracias, Huguito. Sin chicharrón. Dios es el único que pudo crear algo de la nada. El único. Todo lo demás se ha creado en base a algo. Eso nos habla a nosotros de la naturaleza divina que está disponible para nosotros. Porque si yo a usted le doy la harina, los huevos, no sé qué se hace con huevo, lleva el pan, no. Estaba pensando en mis bizcochuelo. La sal, la grasa, levadura, agüita, chicharrón, no. Es fácil que usted me haga el pan, porque tiene todos los ingredientes, pero hágame un pan sin nada y va a ser imposible. Porque la atribución de crear de la nada le corresponde solamente a Dios. Y si yo le digo a usted que Dios puede tomar su nada y con eso hacer algo grande, ¿cómo que usted no va a creer si Dios es el único en el universo que ha comprobado que Él puede crear algo de la nada? ¿Ven que cuando uno se pone a pensar, no es tan difícil poder llegar a creer en Dios? Si Él es el único que ha demostrado que de la nada puede crear, ¿cómo yo hoy no le voy a creer que de mi nada Dios puede crear algo? De la falta de todo que yo tengo, Dios puede hacer algo. Que cuando a mí yo no tengo esto, no tengo lo otro, me falta esto, me falta lo otro, Dios puede tomar eso que es nada y hacer algo conmigo. Abraham y Sara tenían nada, era uno. Sin embargo, Dios tomó esa nada y lo convirtió en algo grande. A ese hombre sin esperanza, a ese hombre que ya
pensaba que su criado iba a ser su heredero. Dios le dijo, no, un hijo tuyo. Y Abraham dijo, pero si yo ya estoy viejo, la vieja ya no me da corte, encima es estéril, ¿qué vamos a andar haciendo a esta edad, los papelones, eso? ¿Y usted se imagina una mujer de 100 años embarazada? Si hoy nos asustamos con una cuarentona, ¿o no? Avanzado ahora, las mujeres están teniendo hijos más grandes, a los 40, 45, a los 50. Una señora tuvo a los 50, obviamente con un tratamiento, y decía, 50, mirá la bola, 50. ¿Y a los 100? ¿A los 70? Ponele que hoy en día una se quede embarazada, una señora, a los 60. ¿Qué dirías vos? ¿Qué pensaríamos nosotros? No le da vergüenza. Y los hijos, si ya los hijos adolescentes, ¿no? Cuando la mamá queda embarazada, ¡ay, mami, cómo fuiste capaz de una cosa así! ¿Qué van a hacer mis compañeros? Tengo 14 y con un hermanito, un bebé, ahora por Dios, qué vergüenza. Así, de esos casos nos toca atender a nosotros en la iglesia. Imagínate con la abuela de 100 que quedó embarazada. Pero no se trataba de algo que tiene que ver con moda, no se trataba con algo que quedaba bien, se trataba con una promesa de Dios y un deseo que había estado guardado en el corazón de Sara y de Abraham. Por eso Dios les concede esa bendición. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y los parámetros de Dios no son nuestros parámetros. Dios puede tomar tu nada y convertirla en algo grande. Dios te puede tomar ahora que sentís que no hay esperanza para vos, que sentís que todo está perdido, y ahora en este momento Dios te puede llevar a algo grande. Pero vos tenés que pensar lo que dice la palabra. Medita en la palabra, porque meditando en la palabra, pensando en la palabra, es que la grandeza de Dios nos es revelada y podemos ver a un Dios grande que hace cosas grandes. Y solamente cuando nosotros aprendemos a ver a un Dios grande es que nos es fácil creer en que Él algo grande puede hacer. Yo le creo a Dios por algo grande. Yo le creo a Dios por algo grande para la iglesia, para mí, para mi vida personal. Yo creo a Dios por algo grande. Yo creo a Dios por una iglesia que siga creciendo. Yo le creo a Dios por nuestra escuela en Jesús María. Yo le creo a Dios por cosas grandes. ¿Por qué? Porque sé que Él puede. Nosotros no tenemos la capacidad. Pero si nos entregamos a Dios, Dios puede hacer algo grande con nosotros. Él puede tomar nuestra nada y hacer mucho con eso. Porque Él es el único que puede crear algo de la nada. Por eso aférrate a la palabra de Dios. Anímate a creer con todo en un Dios que es grande, que es poderoso, que es fiel y que es verdadero. Amá la palabra de Dios. Construí tu vida basado en la palabra de Dios. Está fácil, lo que está escrito es lo que es. Lo que Dios dice es. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y Dios nos va a bendecir y algo grande va a pasar con nosotros. Si vos te sentís poca cosa, si vos te sentís nada, estás en el mejor momento para empezar a creer que Dios puede hacer algo grande con vos. Porque Dios es especialista en tomar algo que es nada y hacerlo grande. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso para mi vida. Que Dios tome mi nada y lo haga algo grande. Piensen en Abraham y en Sara, que eran uno, no tenían nada. Pero cuando recibieron la promesa, se convirtieron en padres de una nación. Dígame si eso no es grande. Padres de una nación. Los que no podían tener hijos, los que ya eran viejitos, los que no tenían nada, se convirtieron en padres de una nación. Porque para Dios nada es imposible. ¿Usted lo cree? Póngase de pie, por favor. El día domingo vamos a tener la Santa Cena y vamos a tener una exposición de Biblias.
y usted se va a poder llevar la Biblia que quiera. Tenemos una hermana ahí que tiene una variedad, y hemos querido tener esto el próximo domingo para que usted busque herramientas. Hay distintas versiones, Biblias de estudio, así que vamos a tener como una expo Biblia este domingo, para que planifique quedarse un ratito después de la reunión y ver las diferentes posibilidades que hay. En la librería no tenemos muchas versiones, tenemos lo que generalmente usted pide, pero este domingo vamos a tener esta exposición y usted va a poder disfrutar de mucho material y llevarse lo que usted quiera, lo que usted pueda acceder en ese momento. Y la única intención con esto es que seamos gente que viva conforme a la palabra, que ame la palabra, que se deleite en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro combustible. Esto nos da fuerza para seguir adelante. Cuando no hay esperanza, cuando falta la fe, nos aferramos de su palabra. Y aquí está nuestro consuelo, aquí está nuestro respaldo, aquí está nuestro alivio, aquí está nuestra fe y nuestra esperanza en lo que Dios ha dicho. Porque entendemos que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Dios no miente. Y Dios quiere levantarnos y hacer algo grande con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te damos gracias por tu palabra.